Hola, bienvenido a una nueva clase más de Pasos a la Vida Abundante. Tenemos un nuevo tema para la clase de hoy. Hemos hablado acerca de evangelismo, hemos hablado acerca de la salvación y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y es interesante, si nos ponemos a ver el Nuevo Testamento que está escrito en griego, la palabra iglesia se escribe, lo vas a ver por acá, eclesia, y significa los llamados de o los que se congregan, ¿sí? Lo interesante es pensar quién lo llama a las personas, ¿sí? Y es que iglesia, ¿sí? La palabra iglesia se refiere a los llamados por Dios, los hijos de Dios, aquellas personas que un día le entregaron su vida a Jesús y lo reconocieron como el Salvador de su vida y como el Señor de su vida. Entonces, todos aquellos que forman parte de la iglesia tienen algo en común, independientemente de dónde vivan, de la edad que tengan o a qué cultura pertenezcan. Todos los que forman parte de la iglesia han sido llamados por Jesús. En algún momento de su vida conocieron el camino, la vida y la verdad que está en la persona de Jesús. Entonces tienen esto en común. Creen en lo mismo, ¿sí? Y congregarse tiene que ver con juntarse, con compartir, ¿sí? Con tener espacios y relación en común. Comparto con vos una definición un poco más formal acerca de lo que es iglesia. Y dice que iglesia es el cuerpo de creyentes que han sido llamados del mundo y que están bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo, ¿sí? Interesante tener en cuenta esto de que antes vivíamos independientes de Dios en el pecado, conocimos a Jesús y formamos parte de la iglesia y vivimos bajo la autoridad, ¿sí? de Jesús. Es muy interesante también considerar la comparación que hace la Biblia de la iglesia con el funcionamiento de un cuerpo, con diversidad de partes, todas necesarias, unidas entre sí para llevar adelante un montón de tareas, pero siempre reconociendo que la cabeza de Jesús, la cabeza de la iglesia es Jesús, ¿sí? Es un gusto formar parte de la iglesia. Y hay algo muy sencillo que es muy importante aclarar cuando hablamos de iglesia. La iglesia no es el lugar físico donde los creyentes se juntan. Eso deberíamos de llamarlo templo. Muchas veces decimos voy a ir a la iglesia y en realidad nos estamos refiriendo a ir a una determinada dirección y a un edificio. Y en realidad esto es un error. Lo importante es entender que iglesia se trata de las personas. Lo otro es, como les decía antes, el templo, que es necesario, es funcional, nos da confort a la hora de juntarnos. Pero qué importante resaltar esto de que la iglesia son las personas en este tiempo que estamos en un periodo de cuarentena por el tema del COVID-19. Entonces, la iglesia dejó de funcionar, la iglesia dejó de cumplir su misión, dejó de ser de ninguna manera. Porque vos que estás mirando este video ahora, si aceptaste a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, sos iglesia y formás parte de una iglesia más grande. Es muy bueno poder saberlo. Y siempre cuando hablamos de iglesia tenemos que considerar dos categorizaciones. La iglesia local y la iglesia mundial o universal. ¿A qué vamos con esto? Nosotros pertenecemos a una iglesia específica que es la Iglesia Vida Abundante o bien la Iglesia Temperley para Cristo. Y nos referimos a esa iglesia como la iglesia local, una iglesia específica en particular de la cual formamos parte. A su vez formamos parte de una iglesia mucho más grande, ¿sí? que abarca y contiene a todos los hijos de Dios en todo el mundo. Allí nos referimos a la iglesia universal, a la iglesia mundial, de la cual también formás parte
por ser hijo de Dios. Y un aspecto muy importante, en Mateo 16, 18, la palabra de Dios nos dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es muy importante acá destacar que Jesús se refiere a la iglesia con foco en las personas. No le está hablando de un edificio. Y Jesús no se dedicó a servir a un edificio, sino todo se trata de las personas. De hecho, para continuar resaltando la importancia de las personas en la iglesia que se llama la iglesia primitiva, esa iglesia que surgió inmediatamente después que Jesús asciende a los cielos, no tenía templos como los conocemos ahora, ¿sí? Se trataba de las personas llamadas por Jesús, congregadas, ¿sí? Sirviendo al Señor y creciendo como discípulos de Jesús. Así que esto es una verdad que parece obvia, pero a veces cuando hablamos y pensamos rápidamente en lo que es iglesia, no reparamos en que la iglesia son las personas. Y nuestra pregunta para el día de hoy, para que puedas reflexionar, es la siguiente. ¿Estabas viendo a la iglesia, sinceramente, como una institución, como una organización, con un edificio? Tal vez hasta viendo a la iglesia como si fuera una empresa, una sociedad de fomento. ¿O estás viendo a la iglesia como algo espiritual, ¿sí? Algo de lo cual formás parte y tenés un rol específico, ¿sí? Porque en primer lugar, iglesia te invita a vos a formar parte de una manera consciente, ¿sí? Y estoy seguro que Dios tiene planes para vos, para que los puedas hacer en el marco de la iglesia. Es algo excelente. Te enviamos muchos saludos. Vamos a seguir hablando en los próximos encuentros de algunas características y algunas verdades importantes a saber acerca de la iglesia. Te bendecimos.